Ella era el ángel con gracia temporal. El rostro de la elegancia en los años 70. Y ahora, a los 79 años, Jacqueline Smith vuelve a llamar la atención. De estrella de Hollywood a empresaria inteligente, Jacqueline ha envejecido no solo con gracia, sino con fuerza. ¿Crees que la belleza puede mejorar con la edad? Comenta 1 si es sí, 0 si crees que la juventud sigue siendo la norma en Hollywood. Sus últimas fotos tienen fans diciendo una cosa. Espera, ¿cuántos años tiene? Veamos cómo lo ha hecho y qué dice de todo ello. Vida temprana. Jacqueline Smith nació en Houston, Texas, el 26 de octubre de 1945, hija de madre, Margaret Ellen, y padre, Jack Smith, dentista de ascendencia rusa y judía. Durante su infancia, Jacqueline estuvo expuesta a diversas culturas, ya que su madre tenía ascendencia inglesa, escocesa, irlandesa y galesa, que heredó de su madre. Su juventud en Houston fue caracterizada por ella como poco complicada, pero rica en recuerdos que atesoraba con su familia. En 1964, Jacqueline recibió su diploma de la Mirabeau-B, la High School, a la que había asistido. A continuación, asistió a la Trinity University de San Antonio, Texas, donde se especializó en psicología e interpretación. Sin embargo, al cabo de un año de estudios, Jacqueline tomó una decisión importante: abandonó sus estudios para seguir una carrera más acorde con su verdadero amor. El traslado de Jacqueline a Nueva York supuso un punto de inflexión en su vida. Al principio, se matriculó en la Balanchine School of American Ballet con la intención de seguir una carrera como bailarina de ballet en el mundo profesional. Pero la vida en Nueva York no fue nada sencilla. Jacqueline se dio cuenta de que el ballet no era el camino que había planeado para ella debido al estrés del entrenamiento y al ambiente riguroso. La actuación y las artes escénicas eran dos de sus pasiones recién descubiertas. Y fue durante este periodo cuando empezó a explorarlas. El mundo del modelaje y la actuación fue el siguiente paso para Jacqueline cuando abandonó el mundo de las escuelas de ballet. Sus posibilidades iniciales surgieron a raíz de anuncios para el enjuague bucal Listerine y el champú Break, que fueron algunos de los pequeños proyectos publicitarios en los que participó. A pesar de que parecían poco destacables, estos papeles permitieron a Jacqueline demostrar su presencia natural ante la cámara y le abrieron las puertas a un camino totalmente nuevo. Para Jacqueline Smith no fue un fracaso renunciar a su ambición de convertirse en bailarina de ballet, sino más bien la puerta de entrada a algo mucho más significativo. Esta valiente elección alteró la trayectoria de toda su vida y su carrera, convirtiendo a una joven de un pueblecito de Texas en uno de los iconos más apreciados del mundo del espectáculo. Principios de carrera. A su llegada a Hollywood, Jacqueline Smith no se convirtió inmediatamente en una actriz famosa. Al contrario, trabajó con diligencia y perseverancia para construir su carrera a partir de las oportunidades más insignificantes, apoyándose en el esfuerzo y la perseverancia para alcanzar el nivel de éxito con el que muchos otros solo pueden soñar. El hecho de ser seleccionada para ser la imagen del champú Break y convertirse en una chica Break fue uno de los primeros hitos significativos que tuvo. No se trataba solo de un esfuerzo de marketing, era mucho más que eso. En los años 70, era un símbolo de elegancia y del ideal de belleza de la época. El hecho de que la foto de Jacqueline apareciera en publicaciones de todo Estados Unidos contribuyó a convertirla en una figura conocida y consolidó su posición en el mundo del espectáculo. En la misma época, Jacqueline trabajó junto a Farrah Fawcett en un anuncio para el champú Wallow Balsam. Esta alianza no solo marcó el inicio de una relación comercial, sino también de una amistad personal. Más tarde, cuando protagonizaron Los Ángeles de Charlie, su relación se afianzó aún más y se convirtieron en uno de los dúos más queridos de la televisión. Sin embargo, el viaje de Jacqueline no estuvo exento de obstáculos o desafíos. No fue seleccionada para el papel de Victoria Winters en Sombras Tenebrosas, a pesar de su participación en el proceso de audición. Kate Jackson fue elegida para el papel, y fue ella quien posteriormente desempeñaría el papel de conectar a Jacqueline con el equipo de producción de Los Ángeles de Charlie. Jacqueline no se desanimó por este contratiempo, sino que la inspiró para continuar sus esfuerzos y buscar otras oportunidades. Cuando Jacqueline debutó en la película Los Aventureros, en 1970, se le presentó otra oportunidad importante. A pesar de que la película no fue un éxito monetario, fue su primer papel en el que tenía un personaje definitivo. Interpretó a una periodista envuelta en acontecimientos importantes. Gracias a este papel, Jacqueline tuvo la oportunidad de demostrar sus dotes interpretativas y que era algo más que una cara bonita. Actuar era una verdadera habilidad que poseía.
Las primeras etapas de la carrera de Jacqueline Smith no fueron especialmente ruidosas ni llamativas, pero estuvieron marcadas por un fuerte sentido del empuje y la resistencia. No se quedó de brazos cruzados esperando a que la suerte le sonriera. En cambio, aprovechó al máximo cada oportunidad, por limitada que fuera, y la convirtió en un trampolín. Con la ayuda de este esfuerzo incesante, Jacqueline pudo sentar las bases para entrar en una era completamente nueva de su carrera, que estaba destinada a llevarla al estrellato genuino. La carrera triunfal de Jacqueline Smith. Tras varios años de progreso constante y decidido, Jacqueline Smith ha llegado por fin al punto decisivo de su carrera profesional. En 1976 consiguió el papel de Callie Garrett en la serie de televisión Los Ángeles de Charlie, un momento crucial que no solo alteró el curso de su vida, sino que la consagró como una leyenda mundial. En un principio, Jacqueline no era la candidata más deseable para el puesto, pero la combinación de su suave belleza, su carisma natural y sus dotes interpretativas hizo que se le ofreciera esta oportunidad inestimable. La serie de televisión Los Ángeles de Charlie no tardó en convertirse en una sensación cultural desde su estreno en septiembre de 1976. Cautivó a gente de todo el mundo y provocó una enorme oleada de popularidad. Además de dominar las pantallas de televisión, el trío formado por Jacqueline Smith, Farrah Fawcett y Kate Jackson se adueñó de la industria del entretenimiento. Sus apariciones en una gran variedad de artículos comerciales, desde muñecas y juegos de mesa hasta libros y material promocional, contribuyeron a su notoriedad y reconocimiento. La popularidad de la serie no solo convirtió a Jacqueline en un rostro conocido, sino que también consolidó su posición como icono mundial. Su interpretación de Callie Garrett, que ejemplificaba el ideal de una mujer inteligente, poderosa y elegante, contribuyó en gran medida al éxito del programa. Cabe destacar que Jacqueline fue la única actriz que permaneció en el programa durante sus 5 temporadas, de 1976 a 1981, lo que demuestra tanto su brillantez como su profunda devoción por el papel. Inmediatamente después de la finalización de Los Ángeles de Charlie, Jacqueline siguió demostrando su versatilidad interpretando el personaje de Jacqueline Bouvier Canary en la película para televisión del mismo nombre, estrenada en 1981. Esta interpretación le valió una nominación al Globo de Oro. Este importante logro demostró que Jacqueline era mucho más que un simple símbolo de belleza, también era una actriz seria capaz de interpretar personajes difíciles de entender. Tras alcanzar este nivel de popularidad, realizó inolvidables interpretaciones en proyectos musicales como Rage of Angels, Windmills of the Gods y Family Album. El hecho de que fuera capaz de dotar a sus personajes de profundidad y complejidad emocional quedó demostrado en cada uno de sus papeles, lo que consolidó aún más su posición en el mundo del espectáculo. Jacqueline Bouvier Canary fue capaz no solo de demostrar su habilidad, sino también de ganarse el corazón del público gracias a la continua popularidad de Los Ángeles de Charlie y a sus increíbles papeles. Como Jacqueline Bouvier Kennedy, se convirtió en una figura muy querida, y en ceremonias de entrega de premios como los People's Choice Awards se la reconocía regularmente como una de las actrices de televisión más queridas de las décadas de 1970 y 1980. No solo dejó una influencia indeleble en la cultura popular, sino que también se aseguró de que su legado fuera el de una celebridad atemporal. Su atractivo se extendió más allá de la pantalla. Pionera en el campo de la marca personal, Jacqueline Smith no se conformó con limitar su carrera a la actuación. Fue una de las primeras celebridades en hacerlo. Tomó una decisión atrevida y poco ortodoxa cuando creó una línea de moda en 1985 en colaboración con Kmart. Fue una decisión tomada en su momento. En lugar de limitarse a aportar su nombre como portavoz, Jacqueline tomó la decisión de establecer un negocio que llevara su identidad, con su diseño sofisticado pero de precio razonable. La colección se convirtió inmediatamente en una de las líneas más populares ofrecidas por Kmart, atrayendo a millones de clientes en todo el mundo. Jacqueline amplió su negocio para incluir muebles, ropa de cama y artículos de baño, todo lo cual representaba su toque personal en términos de estilo y funcionalidad. Esta expansión se basó en el éxito original que había logrado. En 2008, Jacqueline reforzó aún más su condición de empresaria lanzando una colección de pelucas en colaboración con Paula Young. Las mujeres interesadas en preservar su belleza natural y la seguridad en sí mismas eran el público objetivo de la colección, diseñada por el conocido peluquero José Eber. Sin embargo, no todo salió según lo previsto. Algunos consumidores y críticos detectaron inconsistencias en la calidad de productos específicos de sus líneas de moda y mobiliario doméstico. A pesar de ello,
Jacqueline se dedicó a escuchar los comentarios y a perfeccionar sus productos, demostrando que sus esfuerzos no estaban motivados únicamente por la fama, sino más bien por una verdadera pasión por su profesión. Además de sus actividades comerciales, Jacqueline mantuvo estrechos vínculos con la industria de Hollywood. Como resultado de su interpretación de Callie Garrett en la película Los Ángeles de Charlie, A Todo Gas y Los Ángeles de Charlie, se convirtió en la única actriz de la serie original que apareció en las ediciones posteriores de la serie. Esto no solo sirvió como homenaje a sus devotos seguidores, sino también como prueba de su continua popularidad a través de muchas generaciones. A lo largo de su carrera, Jacqueline Smith ha demostrado que es posible desarrollar y capitalizar la popularidad para hacer contribuciones significativas a la comunidad. A través de su persistente ética de trabajo y su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, ha demostrado que es algo más que una simple estrella de la televisión. Es una representación de la brillantez, la creatividad y la tenacidad en sus respectivos campos. Ha podido brillar con luz propia durante décadas gracias a la inquebrantable devoción y tenacidad de Jacqueline, que le han permitido triunfar no solo por su destreza, sino también por su inquebrantable dedicación. Vida personal. Era la encarnación de la belleza y el talento, y cautivó no solo en la pantalla, sino también a través de su vívida vida personal, en la que el brillo del éxito se entremezclaba a menudo con implacables penurias. Jacqueline Smith era el ideal de belleza y brillantez en Los Ángeles de Charlie. Pasó por 4 matrimonios, sufrió pérdidas que le rompieron el corazón y libró una dura batalla contra el cáncer. A pesar de todo lo ocurrido, Jacqueline nunca perdió su actitud positiva, su compromiso de llevar un estilo de vida saludable ni su amor eterno por su familia. Roger Deves, actor, fue el primer marido de Jacqueline, y el primer matrimonio de la pareja estuvo marcado por la inocencia juvenil y los sueños románticos. Conoció a Roger en Nueva York, donde estaba recibiendo clases de ballet, y tras solo 2 citas, él le propuso matrimonio. Por otra parte, el hecho de que Jacqueline no tuviera experiencia previa en el amor la llevó a sentirse desorientada en el contexto de la relación. La pareja decidió separarse en 1975, a pesar de sus esfuerzos por buscar terapia matrimonial. Para Jacqueline, esta fue la primera vez que aprendió el significado de la autopreservación en el contexto de las relaciones románticas. En el plató de Los Ángeles de Charlie conoció al actor Dan Cole. La conquistó con sus gestos románticos, que incluían flores y poemas escritos desde el corazón. En 1978, la pareja se casó en Nueva York, con solo 25 personas presentes en la ceremonia. Por desgracia, el romance no duró mucho. Después de más de 2 años, su relación se volvió tensa como consecuencia del estrés relacionado con el trabajo y la presión de los medios de comunicación. Dennis, que se sentía incómodo con el hecho de que se refirieran a él como Mr. Jacqueline Smith, creía que el protagonismo de ella le eclipsaba. Jacqueline se quedó con una terrible sensación de fracaso tras el fin del matrimonio en 1981, pero también adquirió una valiosa experiencia sobre cómo encontrar el equilibrio entre el amor y la carrera. A pesar de que ya no estaban juntos, Jacqueline seguía teniendo un fuerte vínculo con el hijo de Dennis, Joe Cole, al que apreciaba como si fuera suyo. Un suceso desafortunado que tuvo un profundo impacto en Jacqueline fue el robo que tuvo lugar en 1991, que resultó en la muerte de Joe. Ya había mencionado que la muerte no fue solo una tragedia personal para ella, sino también un poderoso recordatorio de la precaria naturaleza de la vida. El año 1981 vio el comienzo del tercer matrimonio de Jacqueline Smith con el conocido director Tony Richmond. Al convertirse en madre, la vida de Jacqueline entró en una nueva fase, marcando el comienzo de un nuevo capítulo. Está encantada con sus 2 hijos, Gaston y Spencer, fruto de su trabajo. Gaston Richmond, nacido en 1982, siguió los pasos de su padre y se hizo cineasta. Ha trabajado en grandes películas como Atypical y SEAL Team, ambas disponibles en streaming en Netflix. Gaston mantiene un fuerte contacto con su madre, a la que se refiere cariñosamente como el sol de mi vida, a pesar de que tiene una profesión muy ajetreada, especialmente en ocasiones importantes como cumpleaños u otras reuniones familiares. Jacqueline publica con frecuencia en las redes sociales los momentos más bonitos que pasa con su hijo. El espíritu creativo de su madre se transmitió a su hija, Spencer Margaret Richmond, nacida en 1985. En el marco de su colaboración, Spencer y Jacqueline Smith presentaron en el año 2017 la línea de productos infantiles conocida como Spencer by Jacqueline Smith. El amor de Jacqueline por su nieta Bea, hija de Spencer e inspiración de la colección,
salió a la luz con este significativo acontecimiento, que puso de relieve el profundo vínculo que existe entre una madre y su hija. No obstante, el matrimonio de Jacqueline con Tony Richmond no estuvo exento de desafíos durante toda su duración. En 1989, tomaron caminos separados, poniendo fin a un capítulo que no solo fue difícil, sino también significativo. Durante este tiempo, Jacqueline dio prioridad a la educación de sus hijos con un amor y un compromiso inquebrantables. 1997 fue el año en que Jacqueline encontró por fin la paz con el Dr. Brad Allen, después de 3 matrimonios turbulentos. Brad, a diferencia de sus anteriores cónyuges, siguió una carrera en el campo de la cirugía torácica en lugar de trabajar en el sector del espectáculo. Esta relación no solo aportó estabilidad a la vida de Jacqueline, sino que también resultó ser una increíble fuente de apoyo para ella. Cuando tuvo que hacer frente a la crisis de salud más importante de toda su vida, a Jacqueline le diagnosticaron un cáncer de mama en sus primeras fases en 2003, cuando se sometía a un examen normal por su estado de salud. A pesar de que fue un golpe terrible, Jacqueline nunca se dejó vencer por él. Su tenacidad inquebrantable la llevó a someterse a cirugía y a muchas rondas de radioterapia mientras emprendía la lucha contra el cáncer. Brad estuvo a su lado durante todo el tratamiento, proporcionándole una atención inquebrantable y un apoyo continuo. Sus hijos, Gaston y Spencer, así como sus amigos íntimos, fueron también una maravillosa fuente de apoyo, que la ayudaron a superar esos días difíciles. En una época, Jacqueline reveló que el amor de su familia y amigos fue el factor que la ayudó a comprender mejor el significado de la vida. Tras el éxito del tratamiento de su enfermedad, Jacqueline Smith decidió adoptar un estilo de vida saludable para salvar su salud y conservar su atractivo aspecto. Su capacidad para cultivar fuertes vínculos sociales es uno de sus secretos más importantes. Jacqueline no solo cree que mantener relaciones estrechas con su familia, amigos y admiradores la hace feliz, sino que también cree que hacerlo tiene un efecto beneficioso sobre su salud general. A pesar de su ajetreada agenda, siempre saca tiempo para sus seres queridos, ya sea en reuniones informales con amigos o en comidas familiares. Además, interactúa frecuentemente con sus seguidores en las redes sociales, revelándoles casos de su vida cotidiana y motivándoles al hablar de sus esfuerzos por mantener su salud física y estética. Para ella, estas relaciones sociales contribuyen a mantener una actitud positiva y le aportan mucha energía, junto a la importancia que concede al fomento de las relaciones. Jacqueline concede una gran importancia al sueño, que considera una base esencial para recargar su energía y mantener la salud de su piel. Sigue un ritmo de sueño regular y cuida mucho su piel antes de acostarse. El retinol, que ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento, y la hidratación después de una sesión de sauna, que ayuda a mantener la piel tersa e hidratada, son también componentes de su rutina de belleza. Cabe destacar que utiliza una terapia de aceite natural cada 4 días para lavar a fondo su piel y proporcionarle la hidratación necesaria. El hecho de que la tez de Jacqueline siga resplandeciente a pesar del paso del tiempo es un testimonio del meticuloso cuidado que presta. En cuanto a la alimentación, Jacqueline sigue una dieta equilibrada basada en alimentos ecológicos y frescos. El pepino, la manzana, el apio, la col rizada y el jengibre que utiliza para preparar batidos verdes son algunas de sus verduras, frutas y batidos favoritos. Considera que una alimentación adecuada no solo es un medio de salvaguardar su salud, sino también un componente esencial para conservar un buen nivel de energía. Por otro lado, no se restringe innecesariamente y se permite a veces darse un capricho con sus comidas favoritas, como la pizza o las hamburguesas, pero lo hace con moderación siempre que es posible para mantener un equilibrio saludable. Además, Jacqueline practica yoga a diario y levanta pesas con moderación para mantener su flexibilidad y la salud de sus músculos. Estas actividades físicas no solo le ayudan a mantener su forma física, sino que también la relajan. Esto es especialmente cierto cuando ella y su marido, Brad Allen, participan juntos en agradables sesiones de entrenamiento en casa. En su afán por mantener su salud y atractivo, Jacqueline reconoce la necesidad de la actividad física como un componente esencial de su camino. En última instancia, el secreto más significativo es la actitud alegre que posee. Jacqueline tiene por costumbre empezar cada día con pensamientos optimistas y buscar la alegría en cada momento presente. Es de la opinión de que una actitud alegre no solo ayuda a superar los obstáculos, sino que también actúa como un tratamiento milagroso para preservar la juventud y la vitalidad. Jacqueline Smith ha podido preservar no solo su belleza, sino también su posición como ejemplo vivo de resistencia.
salud y felicidad gracias a los comportamientos que ha adoptado. Cuando se considera la vida personal de Jacqueline Smith, resulta evidente que las dificultades a las que se enfrentó no la debilitaron, sino que la fortalecieron. Desde sus 4 matrimonios hasta su lucha contra el cáncer, Jacqueline nunca ha flaqueado en su empeño por mantener una actitud positiva, llevar un estilo de vida sano y amar a su familia. No solo es un símbolo de sus logros profesionales, sino también un ejemplo vivo del poder de la fuerza de voluntad y de la capacidad de triunfar sobre los retos. No solo en el mundo del cine, sino también en el de la vida real. Jacqueline se ha convertido en un verdadero modelo a seguir por el compromiso que ha demostrado tanto consigo misma como con su familia. Legado e influencia. Cuando la gente oye el nombre de Jacqueline Smith, con frecuencia piensa instantáneamente en la impresionante belleza y brillante habilidad que desplegó en su clásico papel de Callie Garrett en la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. Sin embargo, su viaje va mucho más allá de lo que se ve en la película. Jacqueline se ha desmarcado del estereotipo de estrella de Hollywood transformándose en un fenómeno que abarca varias facetas. Fue la primera persona en introducir la idea de marca personal, que allanó el camino para que otras estrellas de la industria del entretenimiento utilizaran su reputación para hacer contribuciones que valieran la pena. Desde su línea de moda en Kmart hasta sus colecciones de muebles y pelucas, Jacqueline era algo más que un simple nombre en una etiqueta. Participaba activamente en el proceso creativo, lo que se traducía en la entrega de objetos que no solo eran funcionales, sino también distintivos. Este logro demostró que la popularidad puede ser algo más que una herramienta comercial. También puede ser un método para promover un estilo de vida y la creatividad proporcionando una plataforma de comunicación. Durante su paso por la televisión, Jacqueline Smith esculpió una imagen perdurable de mujer contemporánea, autosuficiente, poderosa y segura de sí misma. No solo logró encarnar a Callie Garrett, uno de los ángeles más conocidos del mundo, sino que también se convirtió en un símbolo de la ruptura de ideas preconcebidas a través de su actuación. A lo largo de varias generaciones, el cargo se convirtió en una fuente de motivación para las mujeres, motivándolas a descubrir todo su potencial y alcanzar objetivos elevados a pesar de los obstáculos que la sociedad les presenta. Aparte de su vida profesional, Jacqueline ha utilizado su influencia para contribuir a la mejora de la sociedad. Su lucha contra el cáncer de mama no solo alteró el curso de su vida personal, sino que también la obligó a replantearse su forma de interactuar con el mundo exterior. Jacqueline transmitió un fuerte mensaje de salud y optimismo a través de su participación en iniciativas de concienciación. Su experiencia de superación de la enfermedad fue presentada de forma abierta y motivadora en el documental titulado One Minute, estrenado en 2010. A través del cual pudo proporcionar empatía e inspiración a millones de mujeres de todo el mundo. Vida actual. Jacqueline Smith saltó a la fama como Callie Garrett en Los Ángeles de Charlie originales. Pero a diferencia de muchas estrellas de su época, no se desvaneció en las sombras del pasado de Hollywood. En su lugar, construyó su propio imperio de la moda. Se convirtió en un icono de belleza para todas las generaciones. Y hoy, sigue resplandeciente, sin filtros. Creo que hay que cuidarse y no perseguir lo imposible, declaró recientemente en una entrevista. Envejecer forma parte del viaje, pero yo lo hago a mi manera. ¿Sus secretos? Nada descabellado, un buen cuidado de la piel, una alimentación limpia, paseos diarios y mantener la creatividad. También ha seguido trabajando, lanzando colecciones con Kmart, apoyando a empresas propiedad de mujeres. Y demostrando que la relevancia no la define la edad. Si le gustan las historias que celebran a iconos que redefinen la belleza y el éxito, dale al botón de suscribirse, te traemos las historias reales detrás de las leyendas. El público admira a Jacqueline Smith porque sigue desafiando al envejecimiento con su impresionante aspecto joven, a pesar de sus 79 años. Jacqueline se lo pasa en grande con su cuarto marido, Brad Allen, además de con su exitoso negocio y su cariñosa y unida familia. En general, su vida es bastante satisfactoria. Cuando Jacqueline y Brad celebraron su 27 aniversario de boda en 2024, quedó claro que su amor había resistido la prueba del tiempo desde el principio. A través de un emotivo video que publicó en Instagram, Jacqueline expresó que la compañía de Brad no solo le ofrece felicidad, sino que también la inspira a cuidar su bienestar físico y mejorar su aspecto. Ella reveló que él es para ella una fuente constante de motivación para cuidarse y que le recuerda que debe mantener una dieta baja en grasas. En la actualidad, Jacqueline y Brad viven juntos en una magnífica mansión en California. Allí,
Se complacen en pasar días tranquilos con su familia y abrazan una vida de tranquilidad juntos. Que la edad no es más que un número lo demuestra el hecho de que ella publica con frecuencia vídeos de sus ejercicios, llenos de momentos felices y divertidos. Hemos encontrado la manera de reír y hacer ejercicio al mismo tiempo, decía Jacqueline en un escrito anterior. Cada día es lo que nos mantiene inspirados para seguir adelante. La familia sigue siendo el aspecto más importante de la existencia de Jacqueline. Gastón, que es cineasta, y Spencer, que es su socio en la creación de la marca de productos infantiles Spencer by Jacqueline Smith, son los dos hijos que ha adquirido de su matrimonio con Tony Richmond. A ambos les dedica mucho tiempo. Bea, Olivia Rose y Rand Jacqueline son las 3 nietas de Jacqueline, y siempre se alegrará de llamarlas sus nietas. Cuando se le preguntó por la felicidad que experimenta como abuela, declaró que, además de sus deberes como esposa, madre y abuela, Jacqueline también trabaja para aumentar sus intereses empresariales. Una parte significativa de su patrimonio neto declarado de $150 millones puede atribuirse a su imperio de marca personal. Sigue participando en actividades benéficas, en particular las destinadas a aumentar la concienciación sobre el cáncer de mama, enfermedad que ha superado con éxito a lo largo de más de 2 décadas. La vida actual de Jacqueline Smith no solo es un ejemplo de éxito y felicidad, sino también de cómo encontrar el equilibrio entre la vida profesional, la vida familiar y la vida personal. Desde los altibajos de sus matrimonios hasta el triunfo que logró sobre su enfermedad, Jacqueline sigue brillando, demostrando que la edad no es una barrera para el brillo de un alma tenaz y alegre. El viaje emocional que Jacqueline Smith ha emprendido y las conexiones que ha cultivado a lo largo de su vida han servido de brillante ejemplo del poder de la resistencia y la importancia del amor familiar. Desde los altibajos de sus matrimonios hasta los logros de su distinguida profesión y la satisfacción que le produce su vida actual, es un ejemplo convincente de las cualidades de la fortaleza y la resistencia. El componente más significativo de la extraordinaria historia de Jacqueline Smith es el que te toca la fibra sensible. Comparte tus ideas en la sección de comentarios. Si quieres unirte a nosotros para descubrir más historias motivadoras de gigantes de Hollywood, no olvides pulsar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hagamos que el legado de Jacqueline Smith perdure en los corazones de sus devotos seguidores. Espero verla en nuestros próximos vídeos. El viaje emocional que Jacqueline Smith ha emprendido y las conexiones que ha cultivado a lo largo de su vida han servido de brillante ejemplo del poder de la resistencia y la importancia del amor familiar. Desde los altibajos de sus matrimonios hasta los logros de su distinguida profesión y la satisfacción que le produce su vida actual, es un ejemplo convincente de las cualidades de la fortaleza y la resistencia. Jacqueline Smith tiene 79 años y sigue iluminando el mundo con su gracia, inteligencia e inconfundible belleza. Y si así es como se ven los 79, todos estamos tomando nota. ¿Cuál es tu momento favorito de Jacqueline Smith? ¿Desde Los Ángeles de Charlie hasta ahora? Déjalo en los comentarios. Nos encantaría conocer tus recuerdos. Si este video te ha sorprendido o inspirado, dale a me gusta, compártelo con una amiga que necesite un poco de motivación para la belleza, y no olvides suscribirte para recibir más historias que levantan el ánimo y sorprenden.